El fantasma de la Rumorosa. Un relato escrito y hecho por el fantasma del terror. Una de las experiencias más aterradoras que he vivido sucedió en un viaje a Tijuana. Recuerdo que en esa ocasión me dirigí a dicha ciudad gracias a que se presentaría mi grupo musical favorito. Mientras me trasladaba en la carretera de la Rumorosa, las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Al momento del ascenso, mi auto comenzó a fallar. Las luces comenzaron a apagarse. Me orillé en el mirador para revisar mi auto. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Cabe mencionar que la Rumorosa es una de las carreteras más transitadas, tanto de día como de noche. Pero curiosamente, en ese momento no se encontraba nadie. Decidí descender de mi auto, aunque reconozco que estaba un poco nervioso. De igual manera descendí. Comencé a revisar mi auto, cuando de repente escuché una risa. Volteé para ver quién era, pero no había nadie. Un tanto confundido, volví la mirada al auto, cuando comencé a escuchar unos pasos acercándose. Volví a voltear y miré a un joven caminando hacia mí. Se me hizo raro, porque nos encontrábamos a mitad de la Rumorosa y el joven venía caminando. Se acercó y se ofreció a ayudarme. Mientras el hombre arreglaba el auto, platicamos de cómo es que andaba a pie en la carretera, en medio de la nada. El hombre sonriente me respondió: mi auto se averió antes de subir la Rumorosa y tengo que llegar al pueblo a comprar refacciones para poder arreglarlo. El hombre me contaba esto cuando de pronto mi auto encendió. Claro que me ofrecía llevar al joven al pueblo, el cual aceptó. Subimos al auto y mientras ascendíamos en la peligrosa carretera, el hombre comenzó a comportarse de una manera extraña. Reía de una forma un tanto disimulada, pero muy aterradora. Traté de hacerle plática, pero el hombre no decía nada. Solo se reía. Volteé con el hombre para ver por qué no me hablaba, cuando de pronto miré que el hombre estaba mirándome fijamente. Era una mirada fija, penetrante, acompañada de una sonrisa tenebrosa. Esa mirada me llenó de miedo. Cuando volví la mirada a la carretera, podría jurar que vi a aquel hombre parado a mitad de la carretera. Giré el volante de golpe y el auto derrapó. Salí a un costado de la carretera, asustado, confundido. Me quedé inmóvil por un instante, mirando al barranco de la carretera, cuando de pronto sentí una presencia atrás de mí. Acompañado de una respiración tenebrosa y un susurro que me decía: pronto vagarás conmigo en el otro mundo. Sentí que la sangre se me congeló. Como pude, descendí del auto. Volví a escuchar esa risa siniestra y los pasos acercándose. Yo volteé a todos lados asustado, pero no había nadie. De pronto escuché que el auto se encendió. Volteé y miré al hombre sentado dentro de mi auto. Él soltó una risa espeluznante y desapareció, dejando un destello de luz, misma que golpeó a la orilla de la carretera. Al voltear hacia aquel lugar, mi sorpresa y miedo fue aún mayor al observar que donde aquella luz golpeó había una lápida. Me acerqué a mirar
lleno de miedo. Al mirar la lápida, observé que era de un joven que murió en una volcadura mientras transitaba por la Rumorosa. Al ver la foto del difunto, el cuerpo se me inmovilizó al ver que era la misma persona que momentos atrás había estado conmigo. ¿Crees que es posible reencarnar? En muchas ocasiones, la vida después de la muerte se convierte en un misterio extremadamente complicado y que nadie puede explicar. Aún no somos capaces de conocer qué pasa cuando, al menos en este plano de la realidad, simplemente dejamos de respirar. Nuestro corazón se detiene y la sangre deja de circular por nuestras venas. Muchos consideran que la muerte es simplemente el final, pero los casos que ni la ciencia ha podido explicar nos demuestran lo contrario. Uno de ellos es el de las gemelas Pollock. El 5 de mayo de 1957, el sol parecía brillar con todo su esplendor en Whitley Bay, frente al Mar del Norte. Era domingo y las personas se dirigían presurosas a la iglesia. Dos pequeñas niñas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron para alcanzar lugar. Mientras daban vuelta en la esquina de la calle, un carruaje las atropelló y las descuartizó. Las niñas murieron al instante. John y Florence Pollock recibieron la noticia y sus corazones se detuvieron. Parecía que no se sobrepondrían ante esta tragedia. Estaban devastados y desconsolados. Pero el destino tenía para ellos uno de los casos más extraños de los que se tiene noticia. Pasó más de un año cuando la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada. Dos gemelas que nacerían el 4 de octubre de 1957, con 10 minutos de diferencia. Gillian y Jennifer se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, tenían 3 años y comenzaron a hablar. Sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de quienes habían muerto el 5 de mayo. Conocían su hogar, a la gente del pueblo, los mismos hábitos y costumbres, la manera en la que hablaban, y se protegían la una a la otra. Una aparentaba ser más grande, la otra aceptaba a la guía sin ningún problema. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años. Mientras que Jennifer recordaba la vida de Jacqueline. Identificaban los juguetes de las otras dos niñas y las muñecas recibían los nombres que Joanna y Jacqueline les habían dado. En automático reconocieron cuál era quién. Extremadamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones, como el recuerdo de la sangre que brotaba por su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas. Y tú dime, ¿crees que el caso de las hermanas Pollock es verdadero? ¿O simplemente es una teoría que nos pone a dudar sobre la realidad? ¿Crees que la reencarnación existe? Délo en los comentarios. Cuando era tan solo un niño, en las calles de Tijuana, de aquel entonces, corrió una leyenda que mis padres me contaban. Como en todas, había personas que aseguraban su veracidad. Pero al ser yo pequeño, la verdad, saber si era cierto o no, estaba lejos de mis necesidades. Sin embargo, era un hecho que nos contaban aquella historia con regularidad, pues la llegué a escuchar algunas veces. Durante aquellos años, la ciudad no era tan grande, y saber cosas era común entre los vecindarios. Ser madre no es cosa fácil,
mucho menos de 3 hijos. Pero creo que nadie se esperaba lo que le sucedió a aquella señora ese día. Nadie nos prepara para cosas de ese estilo. Aquella tarde todo parecía normal. La mujer bañaba al menor de los 3 pequeños en la bañera, la misma donde lo bañaba casi a diario, y probablemente haya bañado a los más grandes. El pequeño era tan solo un bebé, así que lo bañaba con una delicadeza que solo una madre podría darle en el cuidado a su hijo. Mientras el bebé jugaba un poco con el agua, ella probablemente sonreía, pensando en lo rápido que crecen los hijos. Quizás también en qué prepararía de comer. Pero sería trágico el destino y curioso en cómo opera. El baño estaba casi completo, cuando la voz de su hijo mayor le dice unas palabras poco utilizadas en su vocabulario habitual hasta ese día. Mamá, le corté los testículos a mi hermanito. El aire tan frío como el viento le recorrió la espalda, haciendo que volteara aturdida por aquellas palabras que parecían ser más una broma de mal gusto que algo real. ¿Cuál sería su horrible sorpresa al ver que de una mano cerrada en forma de puño goteaba sangre y en la otra unas tijeras, también bañadas de ese líquido rojizo? Nublada por la situación, corrió hacia el cuarto de los niños. Vio cómo su hijo se retorcía de dolor sobre la cama, llorando y con las manos en sus partes íntimas, de las cuales brotaba sangre. Desesperada, tomó al pequeño en sus brazos y salió de la casa. Se apuró a subir a su coche. ¿Cuál sería su sorpresa? Tras dar marcha atrás, escuchó un grito de dolor, mientras el auto pasaba por encima de algo bastante grande. Al bajar del coche, la desesperación que sintió era más abrumadora, pues bajo el coche y agonizando se encontraba el mayor de sus hijos, aplastado y lleno de sangre. Si te lo estás preguntando, así es. El bebé murió ahogado en la tina, siendo encontrado por los vecinos que salieron a auxiliar a la mujer, que lloraba desconsoladamente, con las manos en la cabeza. Ese día, ese peculiar día, donde todo parecía tan normal y rutinario como todos los anteriores en el barrio de Tijuana, una madre no solo perdió a uno, sino a sus 3 hijos. Han pasado los años, la ciudad ha crecido, mis padres se han ido y yo he envejecido, pero siempre he tenido en cuenta esta historia que me contaron de niño. Nunca sabré si fue algo que ocurrió en verdad o era un invento de ellos, buscando dar alguna moraleja de esa época. Pero de algo estoy más que seguro. Entre todas las leyendas que se escuchan a lo largo de mi vida, la leyenda de la mujer que perdió a sus 3 hijos el mismo día y terminó enloqueciendo es la que siento más real y la única que me perturbó durante años, sobre todo cuando tuve a mi primer hijo. Esta es la historia de la mujer que perdió a sus 3 hijos el mismo día. Si tú tienes alguna historia, alguna leyenda que quieras compartir, no dudes en mandármela a mi correo personal o a mis redes sociales, que te estaré dejando abajo en la descripción de este video. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Sin más por el momento, cerramos el libro del terror. Yo me despido. Recuerden que yo soy el fantasma del terror. Nos vemos pronto. Buenas noches. ¡Dale!